Imagina una ciudad-estado donde cada ciudadano nacía con un solo propósito: convertirse en el soldado perfecto. No hablamos de una película de ciencia ficción, sino de la antigua Esparta, la potencia militar más temida de la Grecia clásica. ¿Cómo se forjó esta sociedad única y cómo llegó a protagonizar una de las batallas más épicas de la historia? Hoy vamos a desentrañar la historia de Esparta, la ciudad que vivía para la guerra, y el heroico sacrificio de su rey, Leónidas, y sus 300 valientes. Para entender a Esparta, debemos viajar atrás en el tiempo, a la región de Laconia. A diferencia de Atenas, su gran rival que florecía en el arte, la filosofía y la democracia, Esparta tenía un enfoque radicalmente distinto. Su sistema social, supuestamente creado por el legendario legislador Licurgo, estaba diseñado con una sola meta: la supremacía militar. Todo comenzaba al nacer. Un recién nacido espartano era inspeccionado por un consejo de ancianos. Si el bebé presentaba alguna debilidad o deformidad, era abandonado en el monte Taygeto para morir. Era una práctica brutal, pero para los espartanos, solo los más fuertes merecían vivir y servir al Estado. Si el niño era considerado apto, su verdadero entrenamiento comenzaba a los 7 años. Era separado de su familia e ingresado en las Agogé, un riguroso sistema educativo y militar que duraría más de una década. Aquí no había lugar para lujos ni comodidades. Los niños andaban descalzos, vestían una sola túnica durante todo el año y dormían en camas de juncos que ellos mismos debían cortar. La comida era deliberadamente escasa para acostumbrarlos al hambre y fomentar la astucia. De hecho, se les animaba a robar comida. Pero si eran descubiertos, el castigo no era por el robo, sino por la torpeza de ser atrapados. La disciplina era férrea y los castigos físicos, constantes y severos. Aprendían a leer y escribir, pero lo justo y necesario. El verdadero currículo era la lucha, el atletismo, la resistencia al dolor y, sobre todo, la obediencia incondicional. Las niñas espartanas también recibían una educación, algo revolucionario para la época. Aunque no iban a la guerra, se esperaba que estuvieran en perfecta forma física. Practicaban deportes, corrían y luchaban. El objetivo: dar a luz a hijos fuertes y sanos, futuros guerreros para Esparta. La famosa frase «vuelve con tu escudo sobre él» no era solo un dicho. Era el espíritu que las madres espartanas inculcaban en sus hijos. A los 20 años, un joven espartano se convertía en soldado de pleno derecho y se unía a una sisitia, una especie de comedor comunal donde cenaría con sus compañeros de armas por el resto de su vida activa. Este lazo era más fuerte que el familiar. La unidad y la camaradería eran la base de la falange hoplita, la formación de combate que hizo a Esparta casi invencible. Hombro con hombro, con sus grandes escudos redondos formando un muro de bronce y sus largas lanzas apuntando al enemigo, la falange espartana era una máquina de guerra perfecta. La sociedad espartana estaba dividida en 3 clases. En la cima estaban los espartiatas, los ciudadanos soldado de pleno derecho. Debajo de ellos estaban los periecos, hombres libres que se dedicaban al comercio y la artesanía, pero sin derechos políticos. Y en la base de la pirámide estaban los hilotas, una enorme población de siervos, prácticamente esclavos, que trabajaban la tierra y permitían que los espartiatas se dedicaran exclusivamente al arte de la guerra. El miedo a una rebelión hilota era una constante que, en parte, justificaba la extrema militarización de la sociedad. Ahora que entendemos la mentalidad espartana, viajemos al año 480 a.C. El vasto imperio persa, bajo el mando del rey Jerjes, ha lanzado una invasión masiva sobre Grecia. Cientos de miles de soldados, una fuerza como nunca antes se había visto, avanzan por tierra y mar. Las ciudades-estado griegas, a menudo enfrentadas entre sí, deben unirse o ser aniquiladas. En Esparta, el liderazgo recaía en 2 reyes. Uno de ellos era Leónidas. Cuando llegó la noticia de la invasión, los espartanos estaban celebrando un importante festival religioso, las Carneas, durante el cual la guerra estaba prohibida. Además, los oráculos habían predicho que para salvar a Esparta, un rey debía morir. Consciente del peligro y sin poder movilizar a todo el ejército, Leónidas tomó una decisión que cambiaría la historia.
Reunió a su guardia personal, 300 de los mejores guerreros de Esparta. La condición para ser elegido era simple pero desgarradora. Cada uno de ellos debía tener ya un hijo varón que pudiera continuar su linaje. Leónidas sabía que iban a una misión suicida. Marcharon hacia el norte y eligieron un lugar estratégico para hacer frente al ejército persa. Un estrecho paso costero conocido como las Termópilas, que significa las puertas calientes. Allí, el inmenso número de los persas quedaría neutralizado, ya que solo podrían atacar en pequeños grupos. A los 300 espartanos se les unieron unos pocos miles de soldados de otras ciudades griegas, como tebanos y tespios. Cuando Jerjes llegó y vio al pequeño contingente griego bloqueando su camino, se dice que se rió. Envió un mensajero exigiendo que depusieran las armas. La respuesta de Leónidas se ha convertido en leyenda. Molon Labe, que se traduce como ven a por ellas. Durante 2 días la batalla fue un infierno. Oleada tras oleada de soldados persas, incluyendo a su élite, los inmortales, se estrellaron contra el muro de escudos y lanzas griegas. Los espartanos, entrenados para matar desde la infancia, lucharon con una ferocidad y disciplina sobrehumanas. El estrecho paso se tiñó de sangre y se llenó de cadáveres persas. La moral del ejército de Jerjes empezaba a flaquear, pero la traición cambió el curso de la batalla. Un residente local llamado Efialtes, esperando una recompensa, le mostró a Jerjes un sendero secreto que rodeaba el paso por las montañas. Al amanecer del tercer día los griegos se vieron rodeados. Leónidas, al saber que todo estaba perdido, tomó su última gran decisión. Ordenó la retirada de la mayoría de las tropas griegas para que pudieran luchar otro día y salvar a Grecia. Él, sin embargo, se quedaría. Sus 300 espartanos, fieles a su ley de nunca retroceder, se quedaron con él. También se quedaron, en un acto de increíble valor, los 700 guerreros de Tespias, decididos a compartir el destino de sus aliados. La última batalla fue legendaria. Sabiendo que iban a morir, los espartanos lucharon con una furia desesperada, no para ganar, sino para causar el mayor daño posible al enemigo y morir con honor. Se dice que lucharon con sus lanzas hasta que se rompieron, luego con sus espadas y finalmente con sus manos y dientes. Leónidas cayó en el fragor del combate y sus hombres lucharon ferozmente para recuperar su cuerpo. Finalmente, acosados por flechas desde todas las direcciones, el último de los espartanos cayó. Murieron todos, pero su sacrificio no fue en vano. Dieron a las ciudades griegas el tiempo crucial que necesitaban para organizar sus defensas. Inspiraron a toda Grecia con su valor, demostrando que los persas no eran invencibles. Un año después, en la batalla de Platea, un ejército griego unido, liderado por los espartanos, aplastó a las fuerzas persas restantes, poniendo fin a la invasión. La historia de Leónidas y sus 300 no es solo una historia de guerra. Es el culmen de una cultura entera dedicada a un ideal. Esparta puede parecernos hoy una sociedad dura y cruel, pero su legado de disciplina, sacrificio por un bien mayor y valor indomable ha resonado a través de los siglos. Nos recuerda que a veces la resistencia de unos pocos puede cambiar el destino de muchos. Gracias por acompañarnos en este viaje a la antigua Esparta. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Archivo de Fénix, donde las historias renacen.